Laudamus Domine omnipotens, qui sede super cherubine serafim, que benedicun angeli arcangeli, et laudam prophetae et apostoli. Te laudamo Domine orando, qui venisti peccata solvendo, ed precamur magnum Redentore, que pater misi ovium pastore, tu es Christus Dominus Salvator, qui de Maria Virgines natus, un sacrum sanctum calicem sumente, ab omni culpa libera nos semper. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimo debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, et libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michaele Arcangele, defende-nos in prelio contra nequitia et insidia diabolo isto presidium. Impere ile Deus super de pecamur, tuque principes nisi celesti Satanarios, que espíritu maligno, quia perdition in mano per vagantur in mundo divina virtute in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Este video tiene como objetivo continuar con la serie Aquí está su respuesta. Soy el Padre José Manuel. Ojalá que vean el video hasta el final. Vamos a la traducción del himno. Te alabamos, oh Señor Todopoderoso, que estás entronizado entre los querubines y serafines, a quien los ángeles bendicen y los arcángeles, y a quien los profetas y apóstoles alaban. Segunda estrofa. Te alabamos, Señor, y te rogamos que viniste a liberarnos de nuestros pecados. Te rogamos, oh gran Redentor, a quien el Padre envió para ser el pastor de las ovejas. Tercera estrofa. Tú eres Cristo, nuestro Señor y Salvador, que naciste de Santa María Virgen. Al tomar este cáliz santo, líbranos siempre de todas nuestras culpas. Meditemos este cántico tan precioso para someternos al Dios uno y trino, Dios único y verdadero. Este video tiene como objetivo contestarle a Yolanda, que ha solicitado unas preguntas. Ella dice que qué se debe hacer ante los enemigos y que si está permitido desear la muerte a los enemigos. Yo le voy a responder en medio de mis limitaciones, tomando como base y fundamento esta cita de la Sagrada Escritura, donde el Rey nos expone muy claramente cuál debe ser nuestro espíritu. Dice en Mateo 6, 14 al 15, dice: porque si perdonáis a los hombres las ofensas que cometen contra vosotros, también vuestro Padre Celestial os perdonará vuestros pecados. Pero si vosotros no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará los pecados. Ustedes saben que la vida espiritual nuestra gira en torno a un objetivo, como lo dice el Catecismo. Dios creó al hombre para conocerle, amarle y servirle en esta vida, después verle y gozarle eternamente en el cielo. El fin nuestro es la salvación de nuestra alma, ir al cielo. Ustedes saben que la salvación del alma no se consigue si no se tienen las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Ahora, si nosotros vivimos de la fe, como dice, el justo vive de la fe, y vivimos en la esperanza, como dice San Pablo, que los que no tienen esperanza, pues porque los paganos no tienen esperanza, pero nosotros vivimos en la esperanza de los hijos de Dios, que todos nuestros males serán remediados, y vivimos en la caridad, que es el amor a Dios, pues vamos a tener el espíritu
para perdonar las miserias. Ahora es que inclusive es un mandato. Orad por vuestros enemigos, por los que os persiguen y os hacen daño. Entonces, es un mandamiento. Nosotros queremos ir al cielo, tenemos la fe católica, creemos que Jesucristo nuestro Señor es nuestro Salvador. Él nos manda a rezar por los enemigos, pues toca hacerlo, porque ¿qué vamos a hacer? No podemos complacernos. Hay una cantidad de textos en la Sagrada Escritura o de citas en los diferentes libros de la Sagrada Escritura, los 72 libros, de la necesidad de perdonar, pero nosotros pues nos centramos en la palabra de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Los doctores de la iglesia también, todos los grandes doctores de la iglesia han hablado precisamente sobre el perdón, pero realmente en este momento utilizar los textos de los doctores, pues nosotros más fácil es llegar a la Sagrada Escritura, porque los textos de los doctores de la iglesia pues nos son un poquito difíciles. Además que los doctores de la iglesia siempre fueron a la Sagrada Escritura. Ellos siempre tuvieron como fuente de su conocimiento la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios y que es una de las fuentes de revelación. Acuérdense que le preguntaron al Señor cuántas veces debo perdonar. ¿Qué dijo? 7 veces y hasta 70 veces 7, lo dice. O sea, ni siquiera 7 veces. Dice, no digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces, ahí está que tenemos. Entonces, partamos de esto. La realidad para nosotros como hijos de Dios, tenemos que perdonar. Esa es una realidad, no podemos escaparnos. Otra realidad es que hay gente que nos ofende de una manera, no sé, automáticamente nos ganamos enemigos, les caemos mal, y ustedes saben bien el dicho que dice que no soy monedita de oro para caerle bien a todos, y hay gente que nos odia de verdad y quiere hacernos daño. Pero, ¿cuáles son las actitudes para tener guía? Sí, es hacer oración por esas personas y evitar en lo posible el choque con esas personas. Ahora, hay que ver dos clases de enemigos. Los enemigos que son particulares y enemigos colectivos o enemigos de una sociedad. Y ahí entra lo de la otra pregunta que me dice Yolanda, el desear la muerte a los enemigos. Si el enemigo me ofende a mí personalmente, yo no tengo ningún derecho a desearle la muerte. No puedo, porque quiere decir que entonces si yo le deseo la muerte, yo no puedo decir que tengo caridad. Yo lo que tengo que es pedirle a Dios que lo cambie, evitar que ser motivo, digámoslo así, en los encuentros o en los roces, evitar que se sucedan esos roces y ofrecerle a Dios de sacrificio, porque acuérdense de lo del Señor, fue llevado al matadero y no chistó absolutamente una sola palabra, no condenó a los que lo estaban asesinando, hablándolo así en términos llanos. Entonces, no tengo derecho a desearle la muerte. Y hay porque el demonio nos tienta a veces a desearle la muerte a los demás. Y una cosa que yo descubrí para evitar ese problema, y que alguna vez se lo decía yo a alguien que estaba confesándose, y ha dado un salto de espanto, porque ustedes saben que hoy en día la gente no medita sobre la muerte. Entonces cuando me dijo, es que yo deseo que se muera y quisiera, le dije, ¿y por qué no desea la muerte suya? ¿Por qué no desea y piensa qué sucederá el día que usted se muera, que caiga muerta? Dígalo, o piénselo usted. Y es un gran remedio cuando a veces el diablo nos mete la idea de desearle la muerte a alguien, que a veces gratuitamente siente uno como el deseo de que esa persona se muera. Pues entonces pensar, ¿por qué no pienso más bien en mi muerte? Porque en lugar de desearle la muerte a esa persona, la deseo para mí. ¿Cómo será el día de mi muerte? ¿Cómo será? ¿Qué pasará con mi alma? Eso es excelente, yo lo digo por experiencia, es excelente meditar ese momento de que en lugar de desearle la muerte a los demás, desee la propia, y la sentencia que le da al otro, désela para sí mismo. Eso
Entonces, a las ofensas o enemigos individuales no hay derecho a desearle la muerte. No hay. A los enemigos colectivos, por ejemplo, en este caso, colectivos son los que el daño que hacen se lo hacen a la sociedad, a un estado, a una corporación, en este caso a la iglesia. En ese caso sí está permitido desear la muerte, pero corporal, no la espiritual, porque sería ir contra la ley de Dios. Que dice San Pablo en la primera de Timoteo 2:4, que Dios quiere que todos los hombres se salven llegando al conocimiento de la verdad. Y si Dios quiere que todos se salven y nosotros queremos salvarnos, nosotros también tenemos que querer la salvación de los demás. Entonces, no podemos al tirano, en este caso, por ejemplo, al señor que está en Roma, no podemos desearle la muerte de su alma. Ahora, hay una cosa. ¿Cuándo es que se tiene una constatación? Porque me van a decir, bueno, se está contradiciendo lo del video anterior. Pero es que resulta que cuando hay una apostasía, cuando ya la persona ha hecho tantísimo daño, porque ha socavado la verdad, esas personas ya son renegados, son enemigos de Dios, y ya se supone que se van para el infierno. ¿Ve? Se van para el infierno. ¿Ve? Lo que yo les decía a ustedes, y esto tengo que con vergüenza decirlo, de la persona conocida que me dice el compañero, entre comillas, que había muerto. Y me dio a entender, yo ya sabía que ellos vivían juntos, hombre con hombre, como si fueran hombre y mujer. Cuando él me dice que vaya a orar a su casa, yo no voy. Yo tengo un video sobre eso. Y bueno, yo no hice oración por él. Yo no sé, yo estaba celebrando la Santa Misa después de como 15 días de haber sabido la muerte de este individuo que murió durmiendo con el novio. Eran novios, los dos, murió. Y yo no quise hacer oración porque yo no puedo aceptar eso, porque si yo me pongo a aceptar eso en los otros, yo termino también haciéndolo. Yo tengo que crear una barrera. Porque me pongo a aceptarlo de los demás, yo también lo termino haciendo. No, señor. Yo tengo que buscar es, así sea a troncas y a mochas, buscar es la santificación y hacer lo que Dios le agrada, no lo que mi cuerpo y mi mente corrompida y abominable pueda desear. Entonces, yo no voy a rezar, que no voy a rezar y punto, no voy a rezar. Y yo empecé a sufrir, como 15 días sufriendo, si debería haber rezado, cuando la divina majestad, ustedes dirán, este señor está loco, señor. Yo les digo lo que a mí me pasa, que estaba celebrando la Santa Misa cuando, en el momento de la consagración, escuché una voz fuerte que me dijo, impenitente, impenitente, había muerto impenitente. Yo no rezaba, y no he rezado nada porque murió impenitente. Que si yo estoy equivocado, para mí fue una realidad, y si estoy chiflado, pues entonces que el Señor tenga piedad de mí y me juzgará como loco. Entonces, pero eso sucedió. Entonces, esto para decirles que cuando las personas, o sea, si es un enemigo colectivo que le hace muchísimo daño a muchas almas, sobre todo un daño espiritual más que material, está permitido desearle la muerte. Ahora, a esa persona desearle la muerte del cuerpo. La muerte del alma no se la vamos a desear a nadie, pero de esas personas pueden haber manifestaciones de que está perdida. Lo que ha sucedido con este señor que le estoy nombrando, el señor que está en Roma, él está perdido, porque el Señor me dice a mí y a todos los que creemos en él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y qué dice él? Cualquiera salva. ¿Qué me dice el Señor? Todo el que mira a una mujer la desea, comete adulterio. ¿Qué me está diciendo el Señor? Adulterio no existe. ¿Qué está diciendo el Señor? Si te gusta ese muchacho, vaya, propóngale y acuéstese. Yo no puedo hacer eso, porque mi mente corrompida sí puede pensar, pero yo tengo que mochar, tengo que motilar como las plantas que se cortan para que no den frutos vanos. Entonces, se puede desear la muerte a una ofensa individual, jamás. Para eso hay que rezar por los enemigos, no se puede desear ni la muerte del cuerpo,
ni de su alma, mucho menos la de su alma. Debemos desear la salvación de todas las almas. Pero para un daño colectivo de una comunidad se puede desear la muerte del tirano, de un ser que hace daño y oprime a determinada conglomerado, como en este caso la iglesia, no solamente oprimida, sino extirpada. Podemos desear la muerte de ese infeliz que está allá aparentando la dignidad que no le corresponde. Y por su fruto los conoceréis. No podemos pensar que él se va a salvar. Para mí ese señor no se salva porque él no cree en Jesucristo, no cree en Jesucristo. Es un Judas viviente. ¿Y dónde dice el Señor que recen por Judas? Hijo de perdición. En ese caso, por los frutos se deduce que todos están podridos. Ahora, si quieren rezar por él, como les decía anteriormente, pues recen por los enemigos, pero expresamente porque se pide que se vaya a rezar y con eso y se va a salvar, no se crea, porque Dios no obliga a nadie a salvarse. Vea, es que yo se lo digo personalmente. Si yo me detuviera a meditar en mi Rey y Señor Jesucristo, y no quiero empezar a chillar como la vez pasada, que es mi único Señor y mi único Salvador, a pensar que tiene sangre pagana, que tiene sangre podrida de pecado, yo no puedo, o sea, no cabe en mí. Si él le dice a la Virgen María que era de la realeza más baja, de la chusma, de la plebe, cuando ella salió, lo único que yo espero, una gota de sangre del Rey para que me lave, y de ella fue la que aportó la sangre. O sea, son cables que se chocan, se estrellan unos con otros, y en mi cabeza no cabe. Yo no sé si será que no tengo cerebro, será que estoy desvirolado, loco, pero yo no sé, yo en eso no cabe. Por eso les digo, para mí el Señor, todo lo que hagan es mentira, y me da espanto saber que haya gente que se dice que es católica, y como les digo, entre ellos mi familia, que rezando por ese tipo, pensando que ha hecho algo bien, que él no es enemigo de la iglesia, él es enemigo del género humano, es enemigo del mismo género humano. Esa es la realidad. Entonces, recordemos que perdonar, tenemos que perdonar, pedir por los enemigos. La muerte ni espiritual ni corporal se le puede desear a una persona que me haya hecho daño a mí personalmente. No puedo. Pero cuando se trata de un colectivo, de una colectividad, de una nación, en el caso de la iglesia, podemos desearle la muerte del cuerpo para que se vaya a ver si viene otro mejor. Pero por los frutos de ese individuo, por lo que dice el Rey, de la riqueza del corazón, habla la boca, lo que haya salido de él se puede deducir si va para el cielo o va para el infierno. Yo no sé, eso es lo que en medio de mi escasa ciencia puedo decirle a Yolanda, ella que pues me ha citado varios doctores de la iglesia, pues que compagine. Y bueno, de todas maneras, pues si no llega a la calidad que esperaba, yo lo siento, como les decía que día, no hay más, de verdad, pero yo lo hago con todo el cariño para que pues entendamos. De todas maneras, como le digo, la Sagrada Escritura ha sido siempre la fuente de la gran sabiduría de los doctores de la iglesia. Les vuelvo a repasar esta cita del Rey para que se nos quede grabada, importantísima. Mateo 6 del 14 al 15, que dice: porque si perdonáis a los hombres las ofensas que os cometen contra vosotros, también vuestro Padre Celestial os perdonará vuestros pecados. Pero si vosotros no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará los pecados. Ahora, hay que entender esto, que si pide perdón, porque si no me pide perdón y me sigue ultrajando, esas personas son los enemigos verdaderos, porque un enemigo no es aquel que lo ofende y va y pide perdón. Ese no es un enemigo, al no ser que lo haga como un sinvergüenza que esté pidiendo perdón y volviendo a la misma, de todas maneras es enemigo. Pero si una persona se equivoca o por X motivo hace una ofensa y va y pide perdón, pues hay que
recuperar el amor fraterno que se debe tener al prójimo. Pero, como digo, esto para los que piden perdón. Y los que no nos piden perdón y nos ultrajan, nos ofenden, hay que apartarlos y rezar por ellos como enemigos, porque nosotros no estamos obligados a tener en nuestra casa perros rabiosos que en cualquier momento nos muerdan, pero que algo les sirva. Adiutorio nostro in nomine Domini, qui feci celum et terra, Domino vobiscum et con spiritu tuo, benedicamus Domino Deo gratias. Benedicat vos omnipotens et misericordominus Pater, et Filius Spiritus Sanctus. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.